Jesús dijo a los judíos: yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí, diciendo: ¿cómo este hombre puede darnos a comer de su carne? Jesús les respondió: les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre. De la misma manera, el que come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Ya casi culminando la proclamación de este capítulo 6 del Evangelio de San Juan, que este año se ha incorporado en la celebración dominical de la Iglesia, vamos, después de haber encontrado lenta y paulatinamente esa identificación de Jesús con el pan de vida y esa perpetuidad de la presencia de Cristo en el Santísimo Sacramento del altar, que como decíamos y veíamos la semana pasada, tenía esa doble perspectiva de esa presencia estática y dinámica, de esa presencia de adoración y de incorporación en el Espíritu, y esa presencia de comunión que se hace vida en cada uno de nosotros, esa vida misma de Jesús. Hoy, otra vez, Jesús retoma en este discurso esa asimilación nuestra por la fe que capta la realidad de lo que significa el pan transubstanciado, es decir, convertido en el mismo Cristo, y se da así como alimento para nosotros. Como culminando, cuando uno culmina una clase y quiere ir como retocando los puntos principales, Jesús también vuelve a recordarnos que sin la dimensión de la fe, la Eucaristía, si bien se hace igual, podríamos no tener fe ninguno de todos nosotros, y sin embargo el Santísimo Sacramento en la celebración de la misa haría esa presencia real, extraordinaria de Jesús en el tiempo. Pero sin embargo, esa presencia real de Cristo
que sea asimilada, para que sea provechosa a cada uno de nosotros, necesita de la visión de la fe, aunque más no sea de una fe inicial, para adherirnos a esa realidad y para que esa misma realidad de Cristo vaya eslabonadamente haciéndonos crecer a todos en la fe. Acudimos con fe a la Eucaristía. Descubrimos desde la fe la presencia real de Jesús y ese contacto con Cristo, nos hace ir creciendo en la fe, para que se dé constantemente ese misterio de lo que significa la fe puesta en nosotros por Dios, desarrollada en nosotros por las virtudes y puesta otra vez, sostenida y hecha crecer por Dios y otra vez sostenida y crecida por nosotros en el ámbito de nuestro hacer de cada día. Esa fe, insisto, nos permite ver a Jesús. Esa fe que viendo a Jesús en el Santísimo Sacramento lo incorporamos a nosotros mismos bajo la forma del alimento. Esa forma que nos sugiere que Cristo de esta manera, cada vez que comulgamos, se incorpora a nuestra propia vida, se hace vida en cada uno de nosotros. Y entonces esa vida, esa unión de la vida con Cristo, trae al misterio de Dios a la realidad humana del modo que puede traerla. Jesús, el Hijo Eterno de Dios, trae al mundo no solo el concepto de la unión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que nos acerca a nosotros la participación en ese Dios. El misterio de Cristo no es un misterio estático que nosotros miramos, que nosotros contemplamos y del cual solamente participamos con la contemplación, sino que el misterio de Cristo es participación del misterio de Dios para cada uno de nosotros, de la forma con que nosotros podemos participar de ese misterio de Dios. Y esa participación del misterio de Dios que nos habilita el bautismo, porque nos sumerge en esa muerte y resurrección de Jesús y nos identifica con Cristo, llega a su cumbre cada vez que nosotros comulgamos. Cuando nosotros comulgamos, Jesús vive en nosotros y nosotros vivimos en Jesús. Y al vivir de esa forma, nosotros humanamente y dentro de la posibilidad humana y de la posibilidad humana en el tiempo, nos incorporamos a ese misterio de Dios, habilitado por el bautismo, pero hecho concreto, hecho realidad de participación por la comunión. Por eso, la comunión es, como su misma realidad lo muestra, el alimento espiritual de la vida cristiana. La comunión es aquello que lo va haciendo crecer, no solamente en la fe en cuanto como una dimensión intelectual, sino en la vivencia concreta de la gracia en cada uno de nosotros. Al celebrar la misa y al comulgar, todos nosotros nos ponemos en la dinámica de Cristo y todos nosotros nos ponemos en el camino de Dios. Todos nosotros vamos viviendo ya en el tiempo esa participación de Dios, porque si bien todos nosotros y la vida cristiana es la espera de esa comunión plena y definitiva en la eternidad, no es que a medida que nos vamos preparando hacia esa eternidad, nosotros no vivimos en el tiempo la comunión con Dios. Del modo temporal y del modo humano vamos viviendo esa incorporación del misterio y vamos descubriendo lenta y paulatinamente de esa realidad que nos acerca, que nos introduce en ese misterio de Dios, y que esa introducción en ese misterio nos da el sentido
a nuestra propia vida. Sino, ¿qué sería la vida humana más que un caminar para morir? Jesús viene a nosotros, se hace vida en nosotros, nos muestra cómo esta vida es parte de la dimensión total de la vida y nos muestra a su vez cómo la realización definitiva de la vida es la eternidad junto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por eso, cuando nosotros estamos comulgando, ya sea sacramentalmente, como lo hacemos en la misa, en el momento de recibir la hostia consagrada, o ya sea también a través de la comunión espiritual, que es el deseo interior nuestro de recibir a Jesús, como si lo estuviéramos recibiendo sacramentalmente. A veces es necesario esta comunión espiritual porque no podemos participar de la mesa eucarística por distintos motivos y distintas realidades, y le ofrecemos a Dios el deseo de querer participar. Dios, que ciertamente es buen pagador, pone a partir de ese deseo, pone en cada uno de nosotros también el efecto de la gracia, aún sin comulgar, aún recibiéndolo así, de esa forma espiritual en este camino. Por eso digo, ya sea recibiendo la hostia consagrada, o ya sea deseando comulgar espiritualmente en nuestra interioridad con ese deseo que se realiza por la omnipotencia de Dios, encontramos ahí el misterio que resuelve nuestra propia vida. Cristo se hace vida en nosotros, se da y se entremezcla desde nuestra realidad física hasta lo más profundo de nuestra realidad espiritual. En la celebración de la misa de este domingo, entonces, nos llame a todos a descubrir cada día el misterio de la comunión, el misterio de esa comunión que es unión con Dios, que es fuerza para nuestro caminar, pero que es por sobre todas las cosas aquello que nos marca